En esta ponencia se abordará cómo aplicar una estrategia de pricing que permita garantizar el crecimiento de la primera línea, esté alineado con el posicionamiento de la marca y objetivos de participación de mercado, mientras reconoce la disposición de pago de los clientes, así como los elementos externos e internos que pueden afectar la demanda en la industria del fast moving consumer goods. Carlos Usunaga es miembro asociado de la oficina de Lima de McKinsey Company, especialista en servir a clientes minoristas y de consumo en LATAM, ayudándolos a hacer crecer su negocio a través de revenue management y estrategias de comercialización. Con más de 5 años en Aricor, uno de los consumer packaged goods más grandes de Perú, se desempeñó como director corporativo de estrategia y planificación financiera y director corporativo de transformación digital y analítica. En McKinsey, Carlos ha liderado la transformación comercial con operaciones en 10 países. Se asoció con dos Sunicorns del LATAM para interrumpir el canal tradicional de consumo y también lideró el desarrollo del modelo de estrategia y gobernanza para lo que es el CPG más grande del Perú y la aerolínea más grande de la TAM. Carlos nos expondrá ahora cómo diseñar y aplicar una estrategia ganadora de Revenue Management Pricing para industria de Fast Moving Consumer Goods. Señoras y señores, damos la bienvenida a nuestro expositor Carlos Usunaga en este segundo congreso de Revenue Management y Pricing. Don Carlos, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos con todos. Como ya decían, yo les voy a conversar sobre cómo generamos una estrategia ganadora de precios y promociones para empresas de consumo masivo. Y quise empezar por un slide que trata de resumir los distintos roles que nosotros desde McKinsey vemos que están tomando los equipos de RGM o de Revenue Growth Management, ¿no? Roles que empiezan desde ser un administrador, ¿no? Y van creciendo hasta llegar a ser líderes de ingresos. No voy a entrar a tanto detalle, pero decir que los roles administradores son aquellos que pues gestionan el día a día, gestionan la información y realizan algunos análisis de precios simples para luego enviárselas a los dueños de las categorías, a los dueños de los canales, de los países, para que ellos tomen sus decisiones. ¿Ok? Por otro lado, el líder de ingresos es ya un equipo con un seniority muy relevante, probablemente a la par de un head de categoría, de un head de marketing, que trabaja de manera conjunta para mejorar de manera dinámica los precios y promociones de los productos, ¿no? Y en ese sentido, pues da recomendaciones con un nivel de sofisticación superior. Hoy, de aquí en adelante, vamos a hablar de cuáles son esos procesos, herramientas, capacidades que se requieren para ser un líder de ingresos. ¿Ok? Al medio, pues hay, como en todo el mundo, un poquito de cada cosa, ¿no? Entonces, como les decía, en la medida en la que los equipos se van desarrollando, pues van llegando a ser este líder de ingresos. En una industria que, como ya decían, es una industria de márgenes bastante ajustados, con muchísimos actores, tanto de consumidores, de clientes, de canales, competencia. Entonces, tener un trabajo de precios y promociones puede generar retornos muy importantes. ¿Ok? Entonces, esas empresas, ¿no? que logran hacer lo que nosotros llamamos líderes de ingresos, ¿no? ¿Qué cosas hacen? ¿No? ¿O cuáles son esas cosas que vemos en las empresas que lo logran? Lo primero es que RGM obtiene un rol estratégico dentro de la organización.
en muchas organizaciones de consumo vemos incluso un rol de vicepresidente o de N-1 a la par del rol de marketing, del rol financiero, del rol de ventas. En ese sentido, pues se busca que esta función de RGM se desarrolle de manera centralizada. ¿Ok? De manera centralizada porque es más fácil generar las capacidades, es más fácil generar los analíticos y por lo tanto generar economías de escala, ¿ok? Reclutar a la gente, etcétera, etcétera. Lo tercero, y estoy leyendo de izquierda a derecha, lo tercero es que el equipo de RGM y el negocio trabajan como socios, ¿no? Muchas veces pasa, yo lo he visto en distintas empresas de consumo y seguramente de otras industrias también, se ve a la función de RGM como una función de soporte hacia el negocio, ¿no? La función que le entrega la información al negocio, que le hace algunos análisis en Excel para que después sea el negocio, ya sea marketing o ventas o una combinación, tome las decisiones. Bueno, las empresas ganadoras son aquellas en donde RGM y el negocio trabajan como socio. Para que eso sea posible, pues el liderazgo, digamos, el gerente general, el CEO y sus reportes tienen que entender la importancia de tener un equipo de RGM, ¿no? Y la importancia de que este equipo de RGM pues cumpla las funciones que estamos conversando. Un siguiente tema, creo que ya lo conversaban en una de las ponencias anteriores, todo el tema de data, ¿no? Y de herramienta. En un mundo mucho más competido, mucho más rápido, con clientes y consumidores mucho más demandantes, pues los ganadores utilizan un conjunto de herramientas con analítica avanzada, muy robusto, que permite fijar mejor los precios, las promociones y el surtido. Vamos a hablar en unos momentos de cuáles son estas herramientas y cómo estas herramientas pues están cambiando la manera en que los equipos toman precios. Y finalmente, pues hay un proceso, ¿no? Hay una cadencia definida, hay un grupo de reuniones definida, algunas más estratégicas, otras más operativas, que ocurre pues mes a mes, trimestre a trimestre. También vamos a hablar al respecto, ¿ok? Con eso en mente, vamos a hablar de tres cosas hoy. Lo primero, organización y capacidades. ¿Cómo estamos viendo que estos equipos de RGM en las empresas que son líderes en ingresos se está estructurando? Vamos a hablar de procesos, específicamente para dos tópicos que son muy relevantes en la empresa de consumo, el precio de lista y la gestión de promociones. Y finalmente, herramientas, ¿no? Herramientas tanto de precisión analítica como de visualización. Entonces, un cambio que estamos viendo de manera importante en la industria es cómo estos equipos de RGM tienen que contar con perfiles especializados, ¿ok? Que van mucho más allá de un head de categoría, un analista de categoría para el desarrollo de precios, ¿no? Entonces, a la izquierda hay un gráfico de cómo estos equipos trabajan juntos, ¿no? Es un squad multifuncional que tiene analistas de precios, tiene científicos e ingenieros de datos, que son personas, muchos de ustedes ya deben de haber escuchado de los mismos, pero son personas con un conocimiento analítico, un conocimiento estadístico muy grande, que garantizan el rigor analítico a los análisis que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y por otro lado, más hacia la izquierda, pues está el negocio, ¿no? Hay business partners, así como en recursos humanos, en las empresas donde trabajan, seguramente han visto los business partners para el business unit número 1, para la unidad número 2, pues aquí también, ¿no? Hay business partners de RGM que interactúan con el equipo de pricing y
un poquito más alejado, pues Key Account Managers que están pensando en cómo vamos a codificar y comunicar estos cambios de precios y promociones a nuestros clientes. ¿Ok? Hacia la derecha, yo creo que algunos puntos centrales que ya han ido tocando de cómo este equipo debería de funcionar, pues hay hay funciones que tienen que ver con precio, hay funciones que tienen que ver con canal, pero también hay unas nuevas funciones que antes estaban muy alejadas del mundo de RGM, que tienen que ver con digital, ¿no? Con digital y analítica, pues cómo creamos herramientas que sean innovadoras, que nos permitan tomar decisiones más rápidas, de manera más automática, con una analítica potente. Lo conversaba Pablo en la sesión anterior, la gestión de desempeño se vuelve muy importante. Todos ustedes han de saber que RGM o precios y promociones es una de las palancas más importantes de generación de valor en una empresa. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar el desempeño de aquellos que gestionan esa palanca? Y finalmente, abajo, ¿no? Dos áreas que son incluso más extrañas que aparezcan aquí, sistemas y recursos humanos, ¿no? Sistemas, porque como vamos a ver a continuación, las empresas de consumo ganadoras están utilizando muchísimos datos, ¿no? Y por lo tanto los tenemos que cargar y los tenemos que tener con un nivel de certidumbre muy importante. Y recursos humanos, porque si bien hay un equipo de RGM que está haciendo los análisis, está proponiendo, está sentado con el negocio, pues un cambio en precios realmente influye a toda la compañía, ¿no? Influye a los vendedores que tienen que ir a comunicarlo, influye al equipo de logística que tiene que entender cuál va a ser la demanda sobre la base de esos nuevos precios y por lo tanto influye a manufactura, influye el supply chain, etcétera, etcétera. Entonces, recursos humanos o un área similar cumple el rol de apoyo en el desarrollo de manuales, de materiales para capacitar y explicar la relevancia de precios y promociones en toda la organización. Dentro de procesos, yo les diría que una empresa de consumo que es líder en gestión de ingresos toca 4 puntos, ¿ok? Toca el punto de estrategia de precios per se, es decir, un consumidor cuando se acerca a una bodega, a un changarro o cuando se acerca a un autoservicio, ¿cuál es el precio que va a haber? ¿No? Y cómo mi producto compara o cuál es la arquitectura de precios entre mis productos y los productos de la competencia. ¿Okay? Una vez que está esa estrategia de precios, pues hay una gestión de promociones también muy pensada en el consumidor, ¿no? Los populares 3x2, 10% de descuento, compra 2 aceites y llévate una salsa, ¿no? Cómo pensar en esas promociones y cómo entender cuál es el retorno de las promociones. Luego, temas de gestión del trade, y aquí ya nos vamos hacia los clientes, ¿no? ¿Cómo gestionamos ese gross to net? Es decir, todos los descuentos, ya sean fijos o variables, que le damos a nuestros clientes para generar push, ¿no? Todo lo primero, pues, era más generación de pull, el consumidor pidiendo, esto es el canal empujando tus productos. Y finalmente, surtido, ¿no? Una de las cosas que hemos ido aprendiendo en el tiempo es que no debemos empujar el mismo surtido a los mismos canales, ¿no? A los distintos canales, perdón. Un changarro en una zona del norte de Colombia, pues no necesariamente va a comprar y requerir el mismo surtido que un changarro en el centro de Bogotá, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos analítica para entender el surtido óptimo
y poder generar mucho valor sobre la base del portafolio. Cuando hablamos de proceso, no quiero entrar, este es quizá un slide demasiado de consultoría, no quiero entrar al detalle, pero creo que es importante que se lleven la idea de que las empresas ganadoras tienen un proceso muy estructurado, ¿no? Tienen momentos en los que se habla, ¿no? Y está arriba a la derecha, de cuál es la estrategia de la marca, cuál es el plan de negocios, qué vamos a hacer en precios hacia el siguiente año, ¿no? Y cuál va a ser el plan promocional. Y hacia abajo, pues ya tienen planeaciones tácticas, ¿no? Entonces, los equipos trabajan con los negocios para definir estos cambios tácticos de precios e incluso más hacia abajo, pues entender cuáles son los procesos y los descuentos que queremos dar a lo largo del año. ¿Ok? En esos cuadraditos, en estos cuadraditos verdes que vemos por aquí, ¿no? Son esos momentos en los que los equipos, estos equipos multifuncionales, se juntan y hacen un post-mortem, ¿no? Y entienden qué es lo que ha funcionado bien y qué es lo que no ha funcionado bien para poder ejecutar mejoras a los años que vienen. Bueno, a los meses que vienen. El proceso, ¿no? Y quizás resumiendo lo que estaba en el slide anterior, tiene 3 etapas para precios, ¿no? Hay un tema muy analítico, muy de construcción de herramientas. Ahora vamos a hablar de alguna de estas herramientas que estamos desarrollando y que vemos a las empresas desarrollar. La segunda parte del proceso es cómo definimos la estrategia de precios sobre la base, ¿no? De la analítica avanzada. Y finalmente, cómo ejecutamos y monitoreamos. Y quiero dejar muy en claro que este último paso es el paso que menos vemos, es el paso que quienes lo hacen tienden a ser muy ligeros en cómo lo hacen, ¿no? Y es uno de los pasos más relevantes. Y déjenme explicar. Algunos no lo hacen, como se los decía. Quienes lo hacen tratan, ¿no? O sea, parte del análisis es decir, oye, la ejecución de mi estrategia fue positiva. A todos nos ha pasado, ¿no? Nos toca presentarle a nuestro jefe y decimos, le voy a decir que mis decisiones de precio y promociones fueron bien. El problema con eso es que no aprendemos, ¿no? Y si no aprendemos, pues no podemos tomar esos aprendizajes y mejorar para la siguiente interacción. Porque recordemos que estos precios están cambiando dependiendo del canal de manera continua, ¿no? Entonces, si de esta parte del proceso se quieren llevar ¿no? Como algo que podrían empezar a hacer desde el día de mañana en sus empresas es asegurarse que post ejecución de cambios de precio están monitoreando qué tal les fue y aprendiendo digamos, los errores que se hayan tenido y qué cambios vamos a hacer. ¿Ok? Y finalmente, yo creo que un cambio muy importante que estamos viendo, les diría desde hace ya un par de años, es el desarrollo de herramientas muy relevantes, ¿no? O muy precisas de analítica avanzada, ¿no? En todos los campos estamos viendo un crecimiento de digital y analítica importante, pues en RGM no es la excepción. ¿Okay? Cuando desde McKinsey pensamos en herramientas de analítica y de digital, vemos 3 grandes campos. ¿Okay? Estoy leyendo de izquierda a derecha. Lo primero es, hay un grupo de analítica avanzada, las típicas elasticidades, ¿no? de precio. Muchos de ustedes las deben de hacer. Ahora se ven
potenciadas con algo que se llama estructura de compras, ¿ok? Que es un análisis basado en el comportamiento de los consumidores, de los compradores. En el siguiente slide les voy a contar un poquito más al respecto, ¿ya? Una vez que tenemos estos análisis analíticos, pues pasamos a hacer dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos herramientas de visualización. Yo siempre lo digo, algunos se molestan cuando lo digo, pero es un PowerPoint o un Excel en esteroides, ¿no? Es tener de manera automática los análisis descriptivos de precios y promociones que nos permiten tomar de manera visual mejores decisiones, ¿no? Entonces, es un facilitador o un habilitador de la toma de decisiones de las personas, ¿no? Somos nosotros mismos que estamos viendo estas herramientas. Y de ahí viene el último punto, los simuladores predictivos, que más bien lo que buscan es casi que automatizar nuestras decisiones, ¿no? En el extremo, eliminar nuestro rol, no va a ocurrir, no se preocupen, pero que sea la máquina que con toda esta información, que con todos estos datos, puedan proponer no solo cambios de precios de manera automática, sino utilizar Machine Learning para predecir qué va a ocurrir con el volumen y qué va a ocurrir con nuestros ingresos y rentabilidad ante distintos cambios de precio. Y aquí lo interesante es que cuando uno simula estos cambios de precio, estamos viendo que los ganadores no solo están simulando los cambios de precio que ellos están haciendo, sino los cambios de precio que creen que su competencia haría. Y por lo tanto, estos simuladores se vuelven muchísimo más potentes. ¿Ok? Así que con eso, en los últimos 5 minutos, les quería contar un poco más de estas herramientas porque realmente, como les decía, están cambiando la manera en que empresas de consumo toman sus decisiones. ¿Ok? La primera es la estructura de compra, ¿ya? Una estructura de compra se basa en el concepto de cambio o switching. Lo que buscamos hacer es entender la probabilidad de que un comprador, un consumidor, cualquiera de nosotros, sustituya un producto por otro. ¿Ok? Y esto lo hacemos utilizando la data de panel de hogares a un nivel de granularidad que antes no se veía. Y ahorita dejo esto en paréntesis y ahora lo retomo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que cuando estos productos estén más cerca entre sí dentro de una estructura de mercado, pues son más sustituibles uno con otro. Y lo que hacemos es, como ya les decía, adquirimos o conseguimos el panel de hogares, ¿no? Hay distintos proveedores de esta información que básicamente tienen familia por familia, hogar por hogar, mes a mes, qué cosas han comprado, ¿no? Y cuando esto lo metemos en la base de datos, en nuestros algoritmos de Machine Learning, empieza a encontrar esos switchings. En mi caso, ¿no? Carlos Osuna siempre compra una manzana roja, manzana roja, manzana roja, manzana roja, y un momento compra una manzana verde. Entonces empieza a entender cuál es ese concepto de sustitución para Carlos Osuna. Cuando de ahí lo ven en 6,000 hogares, pues empiezan a salir matrices muy interesantes. Y lo que busca encontrar es el poder de sustitución por encima o por debajo del market share, ¿ok? Para cada SKU. Esto es importante porque luego podemos crear lo que nosotros llamamos una elasticidad neta de la categoría, ¿ok? Hoy por hoy, muchos de ustedes deben de tener elasticidades
a nivel SKU. Para algunos de sus SKUs los pueden haber hecho con econométricos, pueden haber hecho encuestas para utilizar con joints y eso les da un número, ¿no?, de elasticidad. Nosotros llamamos bruta de ese SKU. Pero como ahora entendemos cómo ese SKU específico interactúa con distintos SKUs de la marca, de la empresa o de la competencia, podemos entender que si yo iba a perder 5% de volumen, hay una parte de ese volumen que se va a recapturar dentro de la misma marca. Un cambio de empaque, un cambio de tipo, ¿no? Una Pepsi normal con una Pepsi Light, una Coca-Cola con una Coca-Cola cero. Y vamos a tener la elasticidad neta de la marca. Pero de ahí hay un siguiente paso que también podemos entender, que quiere decir, ok, quizá no es la misma marca, pero está dentro de mi portafolio, ¿no? Entonces, en el caso de las gaseosas que estábamos hablando, quizá ya no va de Pepsi 1 litro a Pepsi 2 litros, sino que va de Pepsi a 7-Up, ¿no? O va de Coca-Cola 2 litros a Inca-Cola 2 litros. Entonces, es una transferencia de volumen dentro de nuestro portafolio, ¿ok? Entonces, si es que comparamos ese 2 con ese 0.9, ¿no?, y nos ponemos a pensar qué decisiones de precios hubiese tomado si yo entendía que mi SKU tenía una elasticidad de 2, es decir, que era un producto muy elástico, probablemente no me hubiese atrevido a tomar un cambio en precio. Pero ahora que entiendo que de ese volumen perdido, la misma marca va a tomar un poco de ese volumen y de ahí mi portafolio completo va a tomar otro, llego a tener una elasticidad de 0.9, que en este ejemplo, y es un ejemplo ilustrativo, ya es algo inelástico. Entonces, imagínense tener, ¿no?, todas las elasticidades netas de portafolio para cada uno de sus SKUs y sobre la base de eso poder tomar las decisiones. ¿Ok? Eh, Se nos está acabando el tiempo, así que voy a saltar a un último slide, ¿no? Toda esta información que les comentaba luego pasa a un simulador, ¿no? Entonces tenemos las elasticidades, tenemos esta transferibilidad de volumen basada en estructura de compra, lo que les contaba hace un momento. Tenemos también la economía, ¿no?, o el P&L, los márgenes de la compañía, tenemos los márgenes del minorista, tenemos el entendimiento de qué hace la competencia una idea de lo que hace la competencia y todo esto entra a un simulador que nosotros lo llamamos PVP, Price Volume Profit. ¿Por qué lo llamamos así? Porque, como les decía, nos entrega cuál es el nuevo precio, cuál es el nuevo volumen, es decir, el impacto en el top line, y finalmente el profit, ¿no? ¿Cuál es el impacto en el P&L finalmente? ¿Ok? Entonces, con esto vuelvo al primer slide. Denme un segundito para decirles, hoy vemos una oportunidad gigantesca que las empresas de consumo, que durante mucho tiempo han sido administradores, quizá consejeros, se embarquen a este camino de la analítica avanzada y de digital para llegar a ser un líder de ingresos y trabajar de la mano con el resto de negocios para generar valor. Muchísimas gracias.